Integrantes de la terna evaluadora, muy buenos días. Mi nombre es Eladio Herrera Noriega, soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario de Quiché, con sede en el municipio de Joyabaj, específicamente en la carrera de PEM en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa con orientación en Medio Ambiente. En esta oportunidad vamos a dar a conocer una clase. La clase se titula La diferenciación de las palabras en sentido real y las palabras en sentido figurado. Dicha clase fue impartida con los estudiantes de Sexto Magisterio Infantil, Bilingüe Intercultural del Instituto Diversificado por Cooperativa Florencio Carrascosa del municipio de Joyabaj. Como bien sabemos, ¿verdad? La clase la empezamos con una motivación. En esta ocasión realizamos una pequeña dinámica con los estudiantes, una dinámica de motivación que se titula El dibujo descompuesto. ¿En qué consiste esto? En que el docente divide el aula en dos grupos, luego hace dos filas. Al último de la fila se le indica que tiene que dibujar un dibujo en la parte de atrás del compañero. En esta ocasión el dibujo es una flor. Acá la tenemos. Entonces, como les decíamos, el compañero de atrás dibuja este dibujo al compañero que tiene enfrente, ¿verdad? Y así sucesivamente va dibujando y va dibujando. Al llegar al primer compañero, este compañero va a dibujar lo que le dibujaron en la parte de atrás. En muchas ocasiones los estudiantes tienden a equivocarse, ¿verdad? Y ya cuando les toca dibujar en la pizarra lo que se les dibujó, dibujan un dibujo diferente. Acá en esta ocasión se les dibujó una flor. Posiblemente pudieron haber dibujado un oso o algún otro animal o algún otro tipo de flor. Por eso es de que se llama el dibujo descompuesto. Esta dinámica se hace con el objetivo de motivar al estudiante, ya que en muchas ocasiones cuando el docente ingresa dentro del salón de clase, los estudiantes quizás se encuentran tensos, quizás se encuentran aburridos. Entonces el objetivo de esta dinámica es simplemente para que el estudiante se distraiga y para que pueda poner más atención durante el resto de la clase. Bien, seguidamente de haber presentado el juego que es el dibujo descompuesto, pasamos a los conocimientos previos. Los conocimientos previos el docente lo emplea a sus estudiantes con el objetivo de saber qué es lo que el estudiante sabe del tema, si sabe algo o si definitivamente no tiene ninguna noción o ningún conocimiento de dicho tema. Como se los había mencionado, la diferenciación de las palabras en sentido real y sentido figurado. Para los conocimientos previos vamos a hacer el juego titulado El globo encendido. Y acá traigo mi pequeño globito, ¿verdad? Con lana baby. ¿En qué consiste este juego? Este juego consiste en que el docente, primero que nada, el docente tiene que rotar este globo encendido con los estudiantes. Por lo natural, en el salón de clase los estudiantes están ubicados o sentados en tipo circunferencia, o sea, en un círculo, ¿verdad? Y el docente enciende el globo o la lana baby. Luego de que esto ya esté encendido, se va rotando en los estudiantes. Al estudiante que se le apague el fuego, a ese estudiante se le hacen preguntas sobre el tema. En este caso, el docente le hace la pregunta y acá traemos la pregunta
que dice, ¿qué es el sentido real? Es la primera pregunta que el docente le hace al estudiante a quien se le apagó el fuego primero. Y entonces el estudiante responde si tiene algún conocimiento en sí del sentido real o si definitivamente no sabe nada de ese tema, ¿verdad? Se sigue rotando el globo dentro de los estudiantes y al estudiante que se le apaga el fuego nuevamente se le hace la siguiente pregunta, que acá la tenemos. ¿Qué es el sentido figurado? Nuevamente el docente, ¿verdad? Le pregunta al estudiante si tiene alguna noción sobre qué significa el sentido figurado y ya el estudiante responderá si sí sabe algo de ese tema o si definitivamente no sabe nada de lo que el docente le está preguntando, ¿verdad? Se sigue rotando el globo y al siguiente estudiante a quien se le apague el fuego, el docente le hace la pregunta o le dice lo siguiente, ¿verdad? Le dice que le mencione una palabra en sentido figurado. Entonces el estudiante le va a responder si sí sabe o si definitivamente no sabe. Y así sucesivamente seguimos rotando el globo, ¿verdad? Y al estudiante quien le toque nuevamente a que se le apague el fuego, se le hace o se le pide que mencione una palabra en sentido real. Esto es el globo encendido. Se hace para ver qué conocimiento tiene el estudiante sobre el tema, para ver si saben algo o si definitivamente el estudiante no sabe nada, ¿verdad? Entonces, así es como se evaluaron los conocimientos previos en esta clase. Bien, como ya explicábamos sobre los conocimientos previos, ¿verdad? El juego del globo encendido, el docente pudo percatarse de que al momento de que él hacía las interrogantes a los estudiantes, muchos de ellos no contestaban correctamente, algunos sí tenían noción de lo que es el tema. Entonces, de ahí seguidamente se pasa a los nuevos conocimientos. En los nuevos conocimientos hacemos la presentación de un pequeño video para que el estudiante ya pueda ver si lo que contestó en los conocimientos previos es verdad o si acertó correctamente lo que se le estaba preguntando. Hola chicos, vamos a descubrir la diferencia entre el sentido literal y el sentido figurado. ¿Qué es eso de sentido literal y sentido figurado? Muy sencillo. En ocasiones utilizamos palabras o utilizamos expresiones con un significado diferente al que sería el que nos indica el diccionario. Por ejemplo, si vemos a esta mujer cuando dice «cuando leo estos poemas se me pone el corazón contento», no significa que el corazón de repente le aparezca una sonrisa. Está utilizando un sentido figurado, ¿de acuerdo? Un sentido que no es el real. Las palabras empleadas con sentido literal tienen su significado propio, es decir, su significado habitual. Tiene los ojos verdes. Los ojos son estos ojos, ¿vale? Las palabras o las expresiones utilizadas con sentido figurado no utilizan su sentido habitual. Por ejemplo, cuando dice echa un ojo a la olla, no significa que te arranques un ojo y lo tires a la olla. Significa que eches un vistazo. Sentido figurado es una forma de hablar. Sentido literal, la definición de diccionario. ¿Practicamos un poco? A ver si sabemos diferenciarlas bien. Venga, manos a la obra. Indica si las palabras que están en negrita están utilizadas en sentido literal o en sentido figurado. Tiene una memoria de elefante. ¿Aquí elefante se refiere al animal, sentido literal, o está comparando, figurado? Está comparando, ¿verdad? Ese chico come como una lima, lo que utilizan los presos para romper los barrotes de la prisión. ¿Lima qué es? ¿Literal o figurado? Está haciendo una comparación, ¿verdad? Figurado. Mi madre necesita la lima. Sentido literal. Necesita ese instrumento.
Al oír aquello, se le pusieron los pelos como escarpias, como clavos. ¿Un pelo se puede poner como un clavo? Entonces, ¿ese sentido? Figurado. Ayer fui al zoo y vi un elefante. ¿Literal o figurado? Literal. Y la última, la escarpia se utiliza para colgar cuadros. En este caso sí que sería literal, porque se refiere al instrumento, ¿verdad? ¿Comprobamos? Perfectísimo, ¿verdad? Es una cosa sencilla. De todas formas, te dejaré el enlace del vídeo por si no lo has acabado de pillar y porque aquí te explica un poquito mejor la solución. Repasamos. Una palabra o un grupo de palabras pueden tener sentido literal o figurado. Sentido literal si mantienen el significado. Sentido figurado si no es el significado suyo habitual, sino que están haciendo como una comparación. Hasta pronto. Bien, después de haber presentado este pequeño video a los estudiantes, podemos darnos cuenta de que ellos sí ya lograron captar un poco sobre el tema, ¿verdad? De la diferenciación de las palabras en sentido real y las palabras en sentido figurado. Entonces, viene un estudiante y dice, profe, entonces el sentido real es como que yo diga, el pizarrón es blanco. Entonces yo le digo, sí, tiene razón. El pizarrón es blanco, estamos hablando literalmente o estamos hablando realmente lo que es, estamos afirmando de que el pizarrón sí es blanco. Y así ya los demás estudiantes ya empiezan a conocer más sobre ese tema después de haber observado este pequeño video, ¿verdad? Entonces ahora damos paso a la explicación del tema en sí, que es la diferenciación de las palabras en sentido real y sentido figurado. Y nos dice, la diferencia entre ambos está determinada por el contexto en el que se usa una palabra y las valoraciones culturales que la acompañan. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Con esto queremos dar a entender que la diferencia que existe entre el sentido real y el sentido figurado es de que cuando hablamos en sentido real estamos hablando del sentido propio de las palabras o las expresiones que nosotros tengamos o muchas veces cuando decimos una oración, si la decimos exactamente como es, estamos hablando por lógica en sentido real. Y en sentido figurado es todo lo contrario. Entonces la diferencia es de que el sentido figurado es lo contrario al sentido real. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en sentido figurado, un ejemplo sería, ¿verdad? De que yo voy caminando por la calle, ¿verdad? Por la calle real de acá del municipio de Joyabaj y paso frente a la plaza, ¿verdad? Por lo natural, en los días de mercado, hay bastante afluencia de personas en dicho lugar, ¿verdad? Entonces, yo voy pasando, y miro que hay bastante gente y digo yo, pero no cargo dinero, como el pobre siempre con poquito dinero, ¿verdad? Entonces digo, voy a pasar a echar un ojo a la plaza, a ver si hay buena verdura, a ver si hay buena fruta. Con esto no estoy dando a entender de que yo me voy a quitar un ojo y lo voy a tirar dentro de la plaza, sino que simplemente estoy dando a entender de que yo voy a pasar en la calle real y que voy a ir a ver a la plaza si hay buena verdura o si hay buena fruta. Bien, entonces ese sería un ejemplo del sentido figurado. Esa sería en sí entonces la diferencia que existe entre ambos, porque al hablar del sentido real estamos hablando lo exacto, lo que es de las palabras, y cuando estamos hablando en sentido figurado hablamos lo contrario al sentido real. Acá dice sentido real. Y dice, es el sentido propio de las palabras o expresiones. Es lo que les decía, de que cuando hablamos en sentido real,
estamos hablando en el sentido propio de las palabras o de las expresiones que nosotros como seres humanos utilizamos al hablar, ¿verdad? Otro ejemplo sería, yo tengo barba. Y sí, realmente, bueno, tengo algunos pelitos por aquí, dijo, o sea, de que sí tengo barba. Entonces estoy hablando en sentido real, porque sí estoy afirmando de que sí tengo barba. Al hablar de sentido figurado, leemos y dice, se usa cuando las palabras o expresiones se apartan del significado habitual y buscan una especial expresividad. Lo que les decía anteriormente, las palabras en sentido figurado son lo contrario a las palabras en sentido real, porque muchas veces al hablar en sentido figurado tenemos que tener un poco de cuidado, porque si lo hablamos dentro de los mismos compañeros o con gente que nos comunicamos continuamente, sí nos van a entender si hablamos un lenguaje figurado, ¿verdad? Un sentido figurado. Pero supóngase de que yo tenga un amigo en otro país, ¿verdad? Y que él venga a Guatemala. Ese amigo me visite y nos pongamos, intercambiamos palabras, ¿va? Nos pongamos a platicar. Y yo le digo una palabra en sentido figurado, ¿va? Supóngase que él está en mi casa y quizás estemos cocinando, estemos haciendo quizás un caldito o algo, ¿verdad? Yo le digo, hey amigo, ¿será que puedes ir a echarle un ojo a la olla para ver cómo va la carne, para ver si ya se coció, para ver si la verdura aún está cruda, ¿va? Entonces él se va a quedar así como, ¿y qué me está diciendo, va? ¿O qué me está dando a entender, verdad? Por lógica no me está entendiendo porque él domina el idioma español tal y como es. Y si yo le hablo en sentido figurado, él no me va a entender y me va a preguntar, disculpa, ¿qué es lo que me quisiste decir o qué me estás dando a entender? Entonces ya tendría yo que volver a explicarle y hablarle en sentido real. Y decirle, no, simplemente que vaya a saber, ¿verdad? Si la comida ya está o si le falta un poco. O si definitivamente tenemos que sacarla ya del fuego, ¿verdad? Entonces, esto es la diferencia que existe entonces dentro del sentido real y el sentido figurado. Ahora bien, acá en este pequeño cartelito tenemos más ejemplos, ¿verdad? De lo que es el sentido real y el sentido figurado. Y dice, palabras en sentido real y sentido figurado. Ejemplos. Acá tenemos el sentido real, acá tenemos el sentido figurado. Y los ejemplos del sentido real son, mi hermano es médico. Acá estoy hablando definitivamente en sentido real porque estoy afirmando de que yo tengo un hermano que es médico. Dice, se enfermó del corazón. De la misma manera estoy hablando en sentido real porque estoy afirmando, por ejemplo, de que Byron se enfermó del corazón. Estoy dando a entender de que Byron está enfermo, ¿verdad? El siguiente dice, él tenía mucha razón. Acá también se habla en sentido real porque estamos afirmando de que cierta persona tiene razón en lo que está diciendo o en lo que dijo, ¿verdad? Ahora el sentido figurado. El ejemplo que les estuve mencionando durante las diapositivas, ¿verdad? Echar un ojo. El siguiente dice, morirse de angustia. Esta frase se utiliza muchas veces cuando una persona está preocupada por algo o por alguien. En muchas ocasiones se utiliza en las madres de familia, ¿verdad? Muchas veces los hijos somos algo irresponsables y salimos quizás de madrugada y ya son las 5 de la tarde, las 6 de la tarde y no regresamos a casa, ¿verdad? Entonces se utiliza la expresión, mi mamá se ha de estar muriendo de la angustia, ¿verdad? Estamos hablando en sentido figurado. No estamos diciendo, ¿verdad?, que se va a morir porque está preocupada,
sino que simplemente estamos diciendo de que ella se encuentra angustiada porque como hijos no regresamos luego a casa. La siguiente dice, ponerse como una fiera. ¿En qué momento utilizamos esta expresión? Se utiliza cuando quizás dos personas están discutiendo y una de ellas es más de temperamento más alto, ¿verdad? Y se enoja más. Entonces estamos diciendo, no, aquella persona ya se puso como una fiera, ¿verdad? O sea, ya le sacaron el calor, como decimos comúnmente por ahí, ¿verdad? Entonces, estos son los ejemplos de las palabras en sentido real y en sentido figurado. Bien, después de haber visto estos ejemplos que les presenté en este cartelito, ¿verdad? Pasamos a oraciones en sentido real y sentido figurado. Ya vimos en sí qué es el sentido real, ya vimos qué es el sentido figurado, cuáles son esas palabras, ¿verdad? Y la diferencia que existe entre ambas. Ahora vamos a dar a conocer las oraciones en sentido real y sentido figurado. Bien, entonces, oraciones en sentido real y sentido figurado. Vamos a dar a conocer primero las oraciones en sentido real. Las oraciones en sentido real dice, son aquellas que utilizan las palabras según su interpretación lineal. Anteriormente les dije que si hablábamos una oración y si las decíamos exactamente, hablamos realmente las palabras como son, entonces esas serían las oraciones en sentido real. Pero para ello aparecen acá algunos ejemplos, ¿verdad? Y acá tenemos los ejemplos de las oraciones en sentido real. Y dice, la primera dice, María recibió un trasplante de corazón. Estamos hablando definitivamente en sentido real porque estamos afirmando de que María recibió un trasplante de corazón. La siguiente dice, Tomás salió ileso de aquella pelea. Esta oración la utilizamos cuando dos estudiantes quizás estén peleando, como comúnmente suele suceder en los centros educativos, ¿verdad? De que los estudiantes tiendan a pelearse dentro de ellos. Y acá estamos diciendo que uno de ellos, en este caso Tomás, salió ileso de aquella pelea, o sea, de que a él no lo golpearon. La siguiente dice, Sofía sintió un terror inmenso. Acá estamos afirmando, ¿verdad?, de que Sofía sintió un terror inmenso, quizás porque alguien la asustó o por alguna otra situación. La siguiente dice, Alex tuvo un accidente con la moto. Esto suele pasar muchas veces, ¿verdad?, para los que conducimos quizás alguna motocicleta y quizás vayamos en alguna pendiente y nos caigamos de la moto. Entonces estamos afirmando de que Alex tuvo un accidente con la moto. Y la última que acá tenemos dice, Marlene cantó su canción favorita. Estamos afirmando de que a Marlene le gusta la música, que a Marlene le gusta escuchar quizás géneros recientes, y Marlene cantó su canción favorita. Afirmamos de que ella está cantando dicha canción. Estas son entonces las oraciones que podemos hacerles mención del sentido real. Ahora también existen oraciones en sentido figurado, ¿verdad? Y para ello tenemos acá un pequeño concepto de qué son las oraciones en sentido figurado. Y dice, son aquellas en las que se emplea un sentido que va más allá del real. O sea, que no es el sentido real, ¿verdad? Por lo que se interpreta de varios elementos lingüísticos y contextuales. De la misma manera,
aparecen ejemplos. Y el primer ejemplo dice, Pedro tiene flojo un tornillo. Esta oración se utiliza mucho, ¿verdad? Cuando en el salón de clases siempre tenemos estudiantes que son hiperactivos, siempre tenemos estudiantes que les gusta hablar o quizás les gusta hablar de más. Y muchas veces los compañeros dicen, no, este Pedro tiene flojo un tornillo, ¿verdad? O este Pedro le falta un tornillo en la cabeza, ¿verdad? Y simplemente estamos dando a entender, ¿verdad? De que Pedro es hiperactivo o que a Pedro le gusta molestar. La siguiente oración dice, Brenda está que echa espuma por la boca. Brenda está que echa espuma por la boca. Esta oración se utiliza cuando alguna estudiante está quizás molesta o quizás está bastante enojada con sus compañeras por algo que le hicieron. Y muchos dicen, la Brenda está echando espuma por la boca, ¿verdad? De lo enojada que está. Pero solo es una expresión y simplemente está dando a entender de que Brenda está molesta o enojada. La siguiente dice, Rosaura está entre la espada y la pared. Con esto no queremos decir, ¿verdad?, que Rosaura esté acá pegada a la pared y tenga una espada aquí, ¿verdad? No estamos diciendo eso, sino que estamos hablando en sentido figurado, estamos dando ejemplos del sentido figurado, por lo tanto, simplemente estamos diciendo, ¿verdad?, que Rosaura está indecisa por algo, o sea, no sabe si decidirse por aquello o si decidirse por aquello. Y mencionamos, ¿verdad? Rosaura está entre la espada y la pared. O sea, no sabe qué hacer, no sabe por qué decidirse, si por aquello o por aquello. La siguiente dice, Martín se está muriendo de sueño. Martín se está muriendo de sueño. Esto sucede muchas veces cuando el hombre sale a trabajar, ¿verdad? De día, quizás al campo. En estos tiempos quizás sale a trabajar la milpa, ¿verdad? Y cuando regresa en la tarde, regresa bastante agotado o regresa cansado. Y los hijos dicen, mi papá se está muriendo de sueño. En este caso dicen, Martín se está muriendo de sueño. No significa o no se está dando a entender de que se vaya a morir porque tiene sueño. O de que se vaya a morir porque está cansado. Sino que simple y sencillamente está afirmando y diciendo, ¿verdad?, de que Martín tiene sueño. La siguiente dice, Rosita es un cofre lleno de sorpresas. Esta expresión se utiliza, ¿verdad?, cuando el docente quizás ve a una estudiante que es tranquila, que es callada, que no molesta, ¿verdad? Pero repentinamente la estudiante que no molesta, la estudiante que es tranquila, empieza a molestar o empieza a actuar inadecuadamente. Entonces el docente dice, Rosita es un cofre lleno de sorpresas, ¿verdad? Actúa de una forma y actúa de otra, ¿verdad? Entonces, estos son los ejemplos que tenemos de las oraciones en sentido real y las oraciones en sentido figurado. Al presentarles ya estas oraciones a los estudiantes y haberles presentado ya las palabras en sentido real y en sentido figurado y haberles explicado cuál es la diferencia que existe entre ambos, entonces pasamos a una ejercitación. Esta ejercitación que realizamos con los estudiantes, y acá la tenemos, ya la ejercitación. Y en la ejercitación, el docente, ¿verdad?, divide el salón de clases en grupos de trabajo. Cabe destacar que la ejercitación acá se utiliza con la técnica grupal, ¿verdad? El cuadro comparativo. El cuadro comparativo lo van a realizar los estudiantes dentro del salón de clase
Como les decía, se divide el salón de clase dentro de grupos de 5 estudiantes. Y dentro de 5 estudiantes, en un papelógrafo que ellos ya tienen ahí en su grupo, papelógrafo, marcadores, crayones para poder decorarlo, van a realizar el cuadro comparativo que acá aparece. ¿Qué elementos van a tomar en cuenta en el cuadro comparativo? Ellos van a escribir un pequeño concepto del sentido real y un pequeño concepto del sentido figurado. Luego de que ellos ya tengan esos dos conceptos, van a sacar una diferencia. Entonces, los estudiantes van a sacar un concepto del sentido real y uno del sentido figurado, luego su diferencia. ¿Con qué intención se hace esta ejercitación o con qué intención hacemos este cuadro comparativo con ellos? Es para saber qué es lo que el estudiante ha aprendido durante la clase. Si el estudiante logró captar en sí lo que el docente dio a conocer, ¿verdad? Entonces, lo van a plasmar acá dentro del cuadro comparativo. Se hace en grupos de trabajo, ¿verdad? Para que, supóngase que si un estudiante no logró entender bien, ¿verdad? Pueda apoyarse de su compañero y así entre los 5 poder sacar el concepto del sentido real, el concepto del sentido figurado y su diferencia. Esto es entonces la ejercitación que se elaboró con los estudiantes para que ellos puedan dar a conocer lo que aprendieron dentro del desarrollo de la clase, ¿verdad? Ya por último se hace después de haber realizado la ejercitación con ellos, también se tiene una evaluación. Esta evaluación se hace en base al cuadro comparativo que ellos están realizando o que ellos realizaron. ¿Por qué hacemos una evaluación a los grupos de trabajo que están trabajando? Se hace simplemente para ver si ellos realmente están poniendo o si realmente pusieron atención en clase y si realmente están trabajando todos en equipo, ¿verdad? Y para ello se califica con una lista de cotejo. Esta lista de cotejo la maneja el docente. El docente va a calificar con una lista de cotejo como estas a todos los grupos de trabajo. En cada grupo de trabajo el docente va a utilizar una lista de cotejo. ¿Qué dice? Dice, marque con una X en sí si los estudiantes muestran criterio. Si no, marque con una X en no si no muestran criterio. Entonces, acá el docente va a ir pasando por cada grupo de trabajo, va a revisar el cuadro comparativo que ellos hicieron y va a ver si llenan estos requisitos o estos aspectos que el facilitador o el docente va a evaluar. El primero dice, sigue las instrucciones proporcionadas por el facilitador. ¿Por qué se colocó este aspecto? Porque muchas veces suele suceder de que en los grupos de trabajo, cuando se les da un trabajo para que ellos hagan, ellos ni bien reciben el material y ya empiezan a hacerlo, ¿verdad? A como caiga, como se dice por ahí, ¿verdad? Entonces, acá ellos tienen que seguir primero las instrucciones que el facilitador les va a dar para poder hacerlo. Si siguen las instrucciones, se le coloca una X en sí. Si no siguen las instrucciones, se le coloca una X en no. El siguiente aspecto de evaluar dice, comprenden bien el tema que están dando a conocer. Acá el maestro, el docente va a ver si los estudiantes dentro de los grupos de trabajo realmente entendieron bien el tema y si lo están dando a conocer realmente como es. Si lo están haciendo correctamente, va a marcar una X en sí.
Si no lo están haciendo correctamente, van a marcar una X en no. El siguiente aspecto dice, demuestran interés en realizar el cuadro comparativo. Este aspecto se colocó en base a que muchas veces el estudiante sí entendió, sí puso atención durante la clase, sí comprendió bien quizás el tema, pero en el momento de ejercitar, muchas veces los estudiantes dicen, no, si yo ya me lo sé de memoria, ¿para qué lo voy a plasmar ahí? Si yo ya tengo el conocimiento, ¿por qué lo voy a plasmar? Entonces, por eso se colocó este aspecto, demuestra interés en realizar el cuadro comparativo. Y si sí está demostrando interés, se coloca en sí. Si no lo está demostrando, se coloca en no. El último aspecto a evaluar, el número 4, dice ortografía impecable al redactar. Este aspecto es de suma importancia, ya que como estudiantes deben tener una buena ortografía al escribir, deben tener una buena ortografía al momento de escribir las palabras en sentido real, en sentido figurado y su diferencia. Y si su ortografía es impecable, se le coloca una X en sí. Si dado caso tengan faltas de ortografía, quizás les falte una tilde, o quizás les falte una H, o les falte alguna coma, ¿verdad? Se le coloca en no. Y así sucesivamente el docente va a sacar el porcentaje de lo que está dando a conocer, y va a sacar el porcentaje de su lista de cotejo y va a ver si el grupo obtuvo la cantidad deseada, ¿verdad? Para ver si realmente le comprendieron sobre el tema. Bien, esto es la evaluación, estamos ya en evaluación. Y por último, en los mismos grupos de trabajo, para completar, como se habló de la diferencia de palabras en sentido real, de las diferencias en palabras en sentido figurado, pero también se habló de oraciones en sentido real y oraciones en sentido figurado. Es por eso que se les pasa esta hoja papel bond con estas instrucciones a cada grupo, donde dice Instituto Diversificado por Cooperativa Florencio Carrascosa, nombre del docente, acá aparece el nombre, acá nombre de los integrantes del grupo, colocan el nombre de los integrantes, el grado, sexto magisterio infantil bilingüe intercultural, sección A, el nombre del curso, didáctica del segundo idioma L2, y las instrucciones que dice, en el espacio en blanco escriba 5 oraciones en sentido real y 5 oraciones en sentido figurado. Entonces acá los estudiantes van a escribir en los mismos grupos de 5 estudiantes que hay, ¿verdad? 5 oraciones en sentido real y 5 oraciones en sentido figurado. Y se hace en grupos para que se puedan apoyar entre sí, para que si alguno de los estudiantes no le quedó claro cuáles son las oraciones en sentido real, quizás hay otro compañero que sí lo sabe, y así se pueden apoyar entre sí para poder realizar correctamente esta pequeña evaluación. Bien, esto ha sido la presentación de esta clase, de la diferencia que existe entre el sentido real y el sentido figurado. Cabe destacar, ¿verdad?, de que esta clase fue impartida en el enfoque constructivista. ¿Por qué? Porque hubo participación de los estudiantes y ellos mismos fueron construyendo sus propios conocimientos en la ejercitación y en participar en clase, ¿verdad? Ellos mismos fueron opinando y esto ha sido el desarrollo de la clase. Muchas gracias.